Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por continuar con nuestra programación, que desde muy tempranas horas de la mañana, Luis Amayoa y todos los equipos de noticias están desde luego en la disponibilidad de llevarles, como siempre, la información que acontece en nuestro país y el mundo entero. Así es que desde ya, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos en esta hora y media también a hacer los análisis pertinentes de temas importantes del país y uno directamente vinculado al quehacer de la salud, especialmente hoy que se están conociendo nuevos casos de COVID-19. Queremos hacer una lectura con el especialista, médico internista e infectólogo, el doctor Iván Solano, para que nos explique y nos dé un panorama de cómo está esta situación en el país, partiendo de que hemos conocido muchos casos que se están generando hoy en día. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen y le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a los televidentes. Un placer estar nuevamente con usted acá, Ernesto, y pues dispuesto a hablar sobre la situación actual de las enfermedades que afectan a nuestro país, ¿no? Así es, vamos a hablar de eso y otros temas que están íntimamente vinculados al gremio médico, pero quisiera comenzar un poquito teniendo esa ilustración, ese análisis, esa lectura, usted como especialista en el área, nos pueda dar con relación al COVID-19. ¿Cómo se encuentra el país? ¿Cómo se encuentran los casos? ¿Es para preocuparse o ocuparse? Cuénteme un poco. Bueno, yo creo que es para ocuparnos de la situación, ¿no? Desde hace más o menos 3 semanas, nosotros a nivel del sector privado y entiendo también que los colegas que trabajan en el sistema público se ha comenzado a notar un incremento en la cantidad de casos que nos consultan. Es decirles que a nivel privado, pues los casos que nosotros reportamos son con pruebas confirmadas. Se ha venido teniendo un incremento sostenido, ¿verdad? Todavía definitivamente los casos que nosotros hemos visto a nivel del sector privado, por lo menos su servidor, no hemos ingresado a ningún paciente. Todos han sido casos de infecciones respiratorias agudas superiores. Yo tengo quizás más de 6 meses de no ingresar pacientes por COVID, a diferencia de allá por el 2020. Pero nos ha venido en ese sentido, la cantidad de casos se ha venido incrementando y la gran mayoría de casos que su servidor ha atendido son de salvadoreños que han estado en el extranjero y han adquirido la enfermedad ahí. Estos son datos, pero ya datos un poco hasta el 30 de abril de 2023. Lo que vamos a ponerlos en pantalla. Ahí están. Hay otros datos, digamos, más cercanos. Más cercanos. ¿Me da el número de lámina para poderlo buscar entonces? El número 23, por ejemplo. 23, la lámina número 23. La lámina número 23 que nos ilustra cómo esa situación de los incrementos de casos, la número 23, por favor, no solo en El Salvador estamos notando eso, sino que también, por ejemplo, ahí podemos ver en esa lámina, ahí está ya, cómo la cantidad de casos se ha ido incrementando a nivel mundial. Y por ejemplo, esa lámina lo que nos representa es, o lo que nos quiere decir es que en los Estados Unidos, a la fecha más o menos del 17 de agosto, se estima que se están dando 610,000 infecciones diarias, ¿sí?, en los Estados Unidos. Una de cada 550 personas se infectan diariamente y eso nos indica que la cantidad de casos que se dan, si me pasa la siguiente lámina, por favor, nos está diciendo que es sumamente importante. Luego, la variante Eris, o también conocida como variante EG.5.1, por lo menos ha aumentado los casos en todo Estados Unidos. Y en California, por ejemplo, ustedes saben que en California uno puede ir a hacerse la prueba, en Estados Unidos uno puede ir a hacerse la prueba a farmacias
como en este caso que mencionan ahí, y que el porcentaje de positividad de todas las personas que llegan a hacerse la prueba es casi 1 de cada 2. Entonces, en ese sentido, el comportamiento del COVID está haciendo a nivel global. Okay. México también, y sabemos que en estos países, ¿verdad?, que tienen un alto flujo de movimiento de salvadoreños, ya sea que vamos hacia allá o vienen para acá, pues definitivamente... Es lo que nos tiene así un poco elevado de casos. Es lo que probablemente está implicando que nuevamente el COVID esté elevándose en nuestro país. Doctor, a ver, detengámonos un poquito ahí para examinar, y este es el punto elemental, digamos, en esto, para que entender de que estos casos que se están presentando de manera elevado no representan letalidad. Ya usted decía que tiene días de no internar a nadie. ¿Son gripes o reacciones ligeras? Sí, la mayoría de los casos son procesos de vías respiratorias superiores. La gente se queja de dolor de garganta, dolor de cuerpo, mocosera, como cualquier otro proceso catarral, ¿verdad? Me llama la atención, y ahí sí sería bueno que el ministerio nos aclare, porque me llama la atención, he leído en redes sociales, no fuentes oficiales, de que colegas que trabajan en el Hospital de El Salvador están reportando un incremento de hospitalizaciones y además de pacientes en situación grave de salud. Eso sí sería preocupante, porque no es posible que a estas alturas del partido, como decimos, estemos teniendo esa cantidad de hospitalizaciones, o de enfermedad grave. ¿Será que estas personas que se han hospitalizado no están vacunadas o no se han logrado cubrir adecuadamente con vacunas? ¿O qué es lo que está pasando? Porque sí sería preocupante, y ahí es donde es importante que el Ministerio de Salud, en su rol de ente rector de la salud pública de nuestro país, nos informara a la población de qué es lo que está sucediendo. Pero, a su juicio, no hay mucha información para poder ser precisos a la hora de poder establecer cualquier plan contingencial. Definitivamente no hemos sido los mejores en cuanto a la presentación de los datos. Si no, veamos la experiencia que hemos tenido, y ahí, por ejemplo, me gustaría que producción nos ayude con la lámina 18 y 19, ¿verdad? En donde está claro que durante la pandemia en nuestro país hubo una desinformación o hubo una subregistro malintencionado de la cantidad de personas afectadas, así como de la cantidad de muertes. Y no lo decimos nosotros, los infectólogos salvadoreños, sino que también estudios serios, hechos por universidades extranjeras y publicados en revistas médicas extranjeras. Ahí puedes decir, por ejemplo, que en la revista The Lancet, que es una revista británica, los 5 países de Latinoamérica con la razón más alta de muerte en exceso reportada durante la pandemia son, fíjense, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador y Honduras, que tienen los mayores subregistros de muertes por COVID. Esto en esta revista. Y recordemos, datos de The Economist, de la Universidad de Washington, ahí quedémonos con esa también, y del Colegio Imperial de Londres, hablaban que en El Salvador hubo un subregistro de alrededor del 500% en cuanto a mortalidad y de un 400% que no se conoció, que no se dieron a conocer. Y esos otros datos de OMS, ¿verdad? Publicados en la revista Nature, que es otra revista de prestigio, y ahí hablan también del subregistro que se ha dado en Latinoamérica, donde nosotros ocupamos el deshonroso puesto ahí del 4º lugar. En ese sentido, creemos, y si me pasa la siguiente, por favor, lámina que continúa ahí,
Y yo traigo a cuenta esta opinión del doctor Oscar Picardo, ¿no? Vea, que en realidad esos son datos que matan los relatos que nos puedan decir que El Salvador ha sido el país que mejor, de los países que mejor ha manejado la pandemia, ¿no? Entonces, es importante la transparencia en la información, porque de ahí la lámina, creo que está la lámina 17. Si nos pasamos a la lámina, o ya les digo, más o menos, es la lámina 14, mejor dicho. Vea, porque los datos, ¿por qué son importantes los datos? Vea, porque eso nos van a permitir... Vea, ahí están los datos. Los datos. ¿Por qué son importantes conocer esos datos? Porque nos van a permitir monitorear el comportamiento de una enfermedad, tener la verdadera fotografía de lo que está pasando y poder comunicar a la población, ¿vea?, para que verdaderamente, si la situación verdaderamente está bien, pues mantener la calma, etcétera. Pero si la situación se está descomponiendo o se está saliendo de las manos, que todos asumamos el riesgo y que tomemos las medidas de prevención, porque si a mí el Ministerio de Salud me dice, no, mire, en realidad somos los que mejor manejamos la pandemia, tranquilos, ¿verdad? Demasiado estar alarmados, ¿verdad?, yo voy a disminuir mi percepción de riesgo y no voy a tomar las medidas de prevención ya conocidas. Y además, el tener una buena información va a permitirle al Ministerio de Salud en ese momento tomar las medidas de salud pública más adecuadas. Mejores herramientas, mejores estrategias a base de una buena información y no de un subregistro como en algún momento se planteaba. Exactamente. ¿Es lo que a usted, a su criterio, podríamos estar experimentando hoy en día porque no se tiene nada entonces? Sí, desafortunadamente como que no se ha aprendido, no hemos tomado las lecciones de la pandemia, ¿no? Y bueno, decirte con respecto a las infecciones respiratorias agudas, que el incremento de casos, ya lo decíamos, hace 3 semanas comenzamos a ver un leve incremento del Ministerio de Salud que no está reflejado o no hemos escuchado de alguna manera un pronunciamiento oficial sobre esto, y desde hace más o menos 3 meses comenzaron a incrementarse las infecciones respiratorias agudas. Y en ese momento los casos más frecuentes eran los causados por el virus de influenza, ¿verdad? Y esta variante, ¿cómo surgen estas variantes nuevas? Por ejemplo, la .5.1, por ejemplo, que es la que entendería yo es la que está predominando hoy en día. Ahí hay varios factores. Uno es el hecho de la evolución que el virus busca cómo defenderse. Es como cualquier ser vivo, ¿no? Busca defenderse. Mutarse y volverse. Entonces, ver cómo se va evolucionando para defenderse mejor. ¿Y qué le da la oportunidad a ese virus a evolucionar y a defenderse mejor? Cuando hay mayor circulación en un área dada. Es decir, si la población, por mencionar un nombre, un ejemplo así muy trivial, de Pasaquina, por poner ahí, no está guardando las medidas de prevención, como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, y viene alguien de Estados Unidos con la nueva variante, entonces ahí el virus tiene un buen nicho, porque los habitantes de Pasaquina, en primer lugar, el sistema de defensa de ellos nunca ha estado expuesto a esta variante nueva. Entonces, con mayor facilidad puede transmitirse. Entonces, ¿cómo podemos combatir mejor el que no se desarrollen nuevas subvariantes? Con la implementación de medidas de prevención, incluidas la vacunación. A eso iba ya, porque creo que es bien importante, a la base de lo que estamos teniendo hoy en día, la mayoría de la población, creo, y en términos numéricos, todos estamos prácticamente entre 3 y 4 vacunas, doctor. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos protegidos o todavía estamos siendo, a raíz de toda esa mutación de existencia o preexistencia que tenga el virus, siendo blancos de este tipo digamos, de enfermedad, ¿no? Muy bien.
¿cuál ha sido el aporte de las vacunas contra COVID en el control de la enfermedad? Ha sido un aporte bastante grande. Porque si usted se acuerda, Ernesto, al principio de la pandemia, que no estábamos vacunados, sí, ¿cuántas personas fallecieron por COVID? ¿Cuántas personas estuvimos ingresados en una unidad de cuidados intensivos con una enfermedad grave? No teníamos las vacunas. Sí. ¿Y qué ha pasado después de que comienzan las vacunas? El enfermarme de COVID, la mayoría de las veces me da una infección leve, ¿verdad? Que no me hospitalizan, ni mucho menos tengo riesgo de fallecer por COVID. Ese es el aporte que ha hecho la diferencia entre estar vacunado y no vacunado. Y les digo, yo tengo mucho tiempo de no tener ingresados pacientes por COVID. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que me han consultado tienen vacunas. Usted mejor que nadie, y voy a ponerme como ejemplo, quizás para poder comprender mejor esta parte en la que estamos haciendo el abordaje. Usted mejor que nadie sabe cómo yo estuve también, y por la gracia de Dios estoy vivo, porque fue muy impactado toda el área pulmonar, ¿verdad? A raíz de la infección. Pero posteriormente me vuelve a dar, pero ya tenía 2 vacunas y ya fue mínimo. Exactamente. Las reacciones ya fueron mínimas. Ese es el aporte o el valor de estar vacunado. ¿Ve? Lo que me brindan las vacunas. Hay un estudio que fue publicado, no recuerdo ahorita en qué revista, pero en diciembre de 2021, en donde decían que las vacunas contra COVID habían evitado alrededor de 20 millones de muertes desde el momento de su implementación. Eso es un gran aporte. ¿Vea? Por eso también es importante que aquellos que no nos hemos vacunado o que aquellos que tenemos un esquema incompleto, vayamos a los centros de salud a recibir la vacuna. Y ahí viene otro punto, Ernesto, también, que debemos de decirle a la población. Por ejemplo, ¿usted cuántas vacunas se terminó poniendo? 3. Ok. Entonces, usted recibió, al igual que yo, 3 vacunas, que son de llamémoslo vacunas de primera generación, que fueron creadas contra la cepa original del virus del COVID. Pero contra estas nuevas subvariantes no tenemos una protección del 100%. ¿Ya? Sí nos ayudan esas vacunas, sí nos ayudan, nos están ayudando. Pero como no estaba la composición de la vacuna, no contiene todas estas subvariantes de Omicron, hemos pasado a vacunas de segunda generación, que son las famosas vacunas bivalentes. Ok, entonces usted está de acuerdo que se incorpore entonces en el esquema regular de vacunación esta vacuna. Por supuesto. Entiendo que ya va a ser instaurada como parte del, digamos... De hecho, cuando uno revisa el esquema nacional de vacunación 2023 del Ministerio de Salud, la vacunación de COVID o la vacuna de COVID está dentro de ese esquema. Ahora, en lo que yo no estoy, digamos, muy de acuerdo es que, volviendo al ejemplo, usted tiene 3 vacunas, pero y recordemos que el Ministerio de Salud hace un tiempo atrás, hace quizás más de 6 meses, recibió un donativo del gobierno de Lituania de más de 100,000 dosis de vacunas bivalentes, ¿sí? Y se han comenzado a poner. Lo veo con cara de sorpresa. Sí, la verdad que bivalente por el hecho de ¿de qué se trata eso? Para comprenderlo mejor. Okay. ¿Son más fuertes, son menos fuertes? Entonces, llamémoslas de segunda generación. De segunda generación, ok. Bivalentes, ¿por qué? Porque me protegen contra las cepas originales y le agregan las de Omicron y ciertas subvariantes de Omicron. Recordemos que Omicron ingresa a la historia, creo que, si mal no recuerdo, en enero de 2022. Entonces, la bivalente me protege contra esas subvariantes. Tengo una mayor protección. Pero volviendo a su ejemplo, ¿cuál era la indicación que nos daba el Ministerio de Salud cuando recibe esa vacuna bivalente? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos 3. Entonces recibamos la 4ª dosis de la anterior y después pasaríamos a recibir la bivalente. Eso ya no es
Vea, no es correcto. No es correcto, sino que nosotros con 3 dosis ya podemos pasar a recibir la vacuna bivalente, ¿verdad? O aquel que tenga 2 dosis, la tercera dosis ya debe ser con la vacuna bivalente. Y por ahí les traigo una lámina también que ya nos habla, voy a revisar acá, de la nueva vacuna que precisamente es la lámina 25, ¿verdad? En donde nos dice que ya, esto es de hace unos pequeños días, menos de una semana, la noticia que ya lo que es la farmacéutica Moderna está preparando y ya tuvo estudios de que la nueva vacuna que van a comenzar a poner en esta, ya se están actualizando las vacunas contra COVID en los Estados Unidos. Y que en estudios preliminares pareciera que esta nueva vacuna va a proteger contra la variante Eris, que es la que hemos estado hablando, y contra otras subvariantes. Por lo tanto, se espera que para el invierno del hemisferio norte, esa sea la nueva vacuna que van a estar poniendo. Y vamos al punto que siempre dijimos y que siempre consideramos que podía pasar, que la vacunación contra COVID probablemente se va a establecer año con año como la vacuna contra influenza. Porque va a ir dependiendo de las subvariantes que estén en su momento. No es para asustarse si lo queremos ver así, desde el punto de vista de que yo recuerdo que de pequeño, ¿verdad? Residiendo en el oriente del país, llegaban las campañas de vacunación, ¿no? Que por cierto lo dejaban a uno bien marcado, ¿verdad? O sea, siempre ha existido eso, ¿no? Eso en los tiempos nuestros, ¿no? Cuando éramos chicos, pero cada vez más se le ha venido quitando o no invirtiendo en la atención primaria, ¿no? Y una estrategia de vacunación así que lleguen a mi ciudad, pero lo más importante es que lleguen a mi cantón a vacunarme. Ese tipo de estrategias se han venido y lo podemos decir porque la inversión o los presupuestos para la atención primaria en salud se han venido reduciendo. Y eso ha tenido un gran impacto. Lástima que creo que no traje, o creo que hay unas coberturas de vacunación que podemos ver, pero fíjate que recientemente, en agosto, acaba de ser publicado un informe de OMS, UNICEF, donde nos dicen que El Salvador, para 2022, es el país de Centroamérica con la menor cobertura de vacunación en los niños menores de 5 años. Sí lo tenemos, sí creo que tengo acá, les voy a decir para que veamos la lámina 30, 31 y 32, donde se habla de cobertura de vacunación. Y desafortunadamente ya traía una tendencia con los gobiernos, por ejemplo, estos son datos de OPS de 2021, y ahí están las diferentes vacunas, la de PT primera dosis, la de PT tercera dosis, etcétera. Y entonces nosotros ahí vemos coberturas. La única que en ese momento estaba en un 94% era la tercera dosis de la vacuna contra el neumococo, que tenía un 94%, si ustedes pueden ver en esa lámina de 2021. Y si ustedes siguen las otras láminas de abajo también, pues vemos que se ha ido disminuyendo progresivamente cuando uno hace la comparación. Entre más años tenemos, van bajando las coberturas. Y nos pasamos a la siguiente, por favor. Estos son datos de OPS también para el 2021. El Salvador no cumplió la meta de vacunación infantil, ¿verdad? Son datos de ellos. Aproximadamente, en general, la cobertura anduvo en un 79%. Y estamos hablando, Ernesto, de las vacunas que están incluidas en el esquema nacional de vacunación, no es de vacunas que estén fuera del esquema. Y la otra que es la más impactante, la siguiente, por favor, lámina, ya son datos de 2022. Sobre coberturas de inmunización de niñez. Exacto, en los niños. Entonces, cobertura de vacunación, Costa Rica en Centroamérica es el que tiene mayor cobertura, 98%. Luego Nicaragua y finalmente El Salvador con un 76%.
76 niños menores de 5 años de cada 100 son vacunados. Nos hace falta una gran brecha. Y esto, el tener coberturas de vacunación tan bajas, pone en riesgo a nuestro país de que haya reemergencia de enfermedades que se habían controlado. Caso sarampión, rubiola, papera, síndrome de rubiola congénita, etcétera, etcétera. Entonces, y esto se aplica también con la vacunación de COVID, ¿verdad? Tenemos datos de no saber cuántos. Doctor, esas características o esa sintomatología que presenta cualquier persona que tiene COVID hoy en día, ya usted nos aclara que en su mayoría no requieren hospitalización. ¿Pueden ser tratados con qué? Muy bien. Digamos, porque dicen que se parece a una gripe fuerte, ¿no? Sí. Y la gente a veces le dice, no, doctor, a mí me dio muy fuerte solo porque tuvo temperatura, sí, pero eso fiebre, y dolor de cuerpo. Sí, dolor de cuerpo. Exacto, pero eso son manifestaciones de infecciones respiratorias agudas superiores. En la lámina 22, ahí se resume más o menos cuáles son las principales manifestaciones del COVID actualmente. Y sobre todo, y sobre todo la subvariante EG.5.1. Principalmente la gente se queja de un dolor de garganta, acompañado de secreción nasal, mocosera, o estar congestionado, tapado de la nariz, estornudadera, tos, dolor de cabeza y un poquito de la voz ronca. Ahí no son los síntomas. Puedo tener fiebre, pero en la mayoría de los casos la fiebre no es tan importante. En ese sentido, si usted revisamos todos esos síntomas, eso no nos puede dar cualquier proceso catarral. ¿Y la influenza en qué se parece? La influenza igual nos puede dar esos síntomas también, pero a veces los síntomas... perdón, ¿en qué se diferencia la programa? Sí. ¿En qué se diferencia? Ok. Lo que sucede es que la influenza nos da mucho dolor de cuerpo. Sentimos que nos tira la cama, pues. Nos dobla. Nos dobla, exactamente. Y entonces, esa puede ser una de las pequeñas diferencias. Entonces, como ustedes pueden ver, esos síntomas nos pueden dar cualquier proceso catarral. De ahí la importancia que nosotros, si tenemos un proceso catarral, acudamos de manera temprana a pasar consulta, nos aislemos, utilicemos las medidas de prevención del uso de la mascarilla en mi casa e idealmente reportarme al trabajo que estoy con síntomas catarrales y no presentarme al trabajo. Pero si me dicen de trabajo, preséntese, tenemos que utilizar mascarilla y pedirle a nuestros compañeros de trabajo que utilicen mascarilla. ¿Debería ya normarse de nuevo o reglamentarse el uso de la mascarilla, doctor, a raíz de lo que estamos viendo? Yo creo que es una cuestión ya más opcional de cada quien, ¿no? Yo creo que aquí todavía aplica el sentido, que debemos de utilizar nuestro sentido común, no una imposición. El sentido común, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, seguimos hablando de eso, qué hay del Zika dengue, y quisiera también que me contara un poco cómo está la situación del gremio médico, ¿no? Hoy, a raíz de todas las situaciones que se han generado, vamos a aprovechar darle un repaso también desde su perspectiva a esta situación. Vámonos a la pausa, son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día lunes. Sin duda alguna hay que mantenerse muy, pero muy a la expectativa, especialmente de la información que se genere a través de Protección Civil. Vamos a aprovechar conversar con su director en los próximos minutos, cuando se incorpore la segunda parte del programa, y conocer también estas situaciones atmosféricas que van a estar predominando para las próximas horas a raíz del ingreso de mucha lluvia, especialmente del oriente del país. Así es que manténganse ustedes muy, pero muy pendientes de la información que vamos a sostener. Mientras tanto, seguimos en nuestra conversación con el doctor Iván Solano. Él es médico internista e infectólogo, con quien estamos haciendo una evaluación sobre la situación del COVID-19, de los casos que se están presentando de manera
en aumento, y lo que de alguna manera genera su preocupación o sus inquietudes, pues hemos tratado la manera de despejar todas esas dudas, especialmente cuando él dice de que no ve realmente que haya información así precisa, pero sí, de acuerdo a la experiencia que como médicos tienen en la parte hospitalaria, no ha habido necesidad de llevarlos a ingresar personas. Lo cierto es que hemos hablado de variables, pero doctor, solo para cerrar ese tema, porque quiero hablar también sobre la situación de los médicos, del gremio como tal, el tema del dengue y Zika, ¿cómo están? También, que son parte de las enfermedades características de la época, ¿no? Hoy con esto del cambio climático, que no hemos tenido mucha lluvia, grandes, altas temperaturas, etcétera, ¿no? Bueno, mira, perdón. Con respecto a estas enfermedades que nosotros las englobamos dentro de enfermedades transmitidas por zancudo o arbovirosis, voy a utilizar ese término arbovirosis, que son enfermedades transmitidas por zancudo, hemos tenido casos, como todos los años, de estas enfermedades. Todavía, por lo menos lo que nosotros hemos estado viendo en nuestra atención privada, no está dentro de saliéndose de la curva normal. De la normalidad, ¿verdad? Pero sí es preocupante, por ejemplo, en los últimos datos del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, que nos habla de que el índice larvario, eso significa donde el zancudo se reproduce, el índice larvario a nivel nacional, el promedio es de 9.5, si mal no recuerdo. Es decir, 9.5 viviendas de cada 100 inspeccionadas tienen reservorios de zancudos en su casa. Entonces, eso es sumamente elevado de por sí. Y se dice que es aceptable hasta un 4 o 5% de índice larvario para decir que la enfermedad puede mantenerse controlada. Pero cuando se eleva de ahí, entonces estamos en mayor riesgo que pueda darse brotes. Por lo tanto, estamos en riesgo de que se nos pueda dar un brote de dengue. Y ahora, imagínate que ahorita todavía no se ha desencadenado o no se ha puesto normal el periodo de lluvia en nuestro país. Ha sido muy irregular. Eso pudiera contribuir que unos próximos a que mantengamos esa curva normal, como usted bien lo dice. Sí. Vamos a ver la situación del gremio médico, doctor. ¿Cuál ha sido, ha estado al tanto? ¿Cuál ha sido el avance? Entiendo que el canal de comunicación se mantiene, pero no con, la precisión o los resultados que se estaban esperando. La última versión que daban las autoridades del Colegio Médico hablaban precisamente sobre que siguen teniendo ellos su preocupación porque no se están generando las condiciones favorables para poder establecer acuerdos importantes para los médicos. Bueno, todos recordarán qué fue lo que ha dado inicio a esta crisis, digamos, que le podemos llamar, ¿no? Desafortunadamente, esta crisis ha sido profundizada por la actitud de las autoridades de salud, tanto el señor ministro como la señora directora del Seguro Social, por situaciones que no entendemos cómo pudo tomarse esas decisiones en contra de estas dos médicos residentes y una interno. Y se viene a profundizar más cuando toman la otra decisión por el apoyo de otro grupo de internos que mostraron a sus compañeras. Creo que fueron alrededor de 47 se habla más o menos, ¿no? Sí. Entonces, todo esto genera, ya de por sí, las condiciones de nuestros colegas en los centros de salud están prácticamente amarrados de las manos y de la boca, ¿verdad? Porque aquel que pueda decir que la situación dentro del hospital no está bien porque faltan insumos, porque muchas situaciones que sabemos nosotros que pasan dentro de los hospitales, pues está amenazado a ser despedido, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿cuál es la situación actual? El Colegio Médico, como un grupo de médicos que aglutina a un sector, porque desafortunadamente no aglutinamos al 100% de los médicos graduados en nuestro país, que ese es nuestro objetivo, que ese es el objetivo del Colegio Médico, pero
decide participar y solicitar y de manera respetuosa pues pedirle a las autoridades explicaciones y que se sienten a dialogar. ¿Vean? Se han hecho múltiples esfuerzos de diálogo o de pedir el diálogo. El último fue hace alrededor de prácticamente ya son 14 días corridos que el presidente del Colegio Médico, el doctor Montoya, fue a dejar al despacho del ministro de Salud una carta en donde le pide que se pueda haber un diálogo lo más pronto posible para discutir la problemática de salud. Ahora bien, una condición importante que se establece ahí es que la situación de las colegas que hemos mencionado debe resolverse de manera inmediata. Okay. Debe resolverse de manera Sin embargo, inmediata. se montó una mesa bajo la mediación del ministro de Trabajo, ¿no? Ok. Bien, el ministro de Trabajo conoce de salud pública en nuestro país. Él es el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. ¿Ve? Pero a quienes convocó él es a sindicatos de salud y sobre todo los dos sindicatos del Seguro Social, que son el de médicos Simetriz y el de los trabajadores STIS, pero ahí, en primer lugar, el intermediador no es el más adecuado, que sea el ministro de Trabajo que venga a querer resolver problemas de salud pública, que los problemas de salud pública son mucho más amplios, ¿verdad? Segundo, la convocatoria, no convocan al colegio médico, ¿verdad? Y necesitamos que haya una amplia discusión, como le digo, la punta del iceberg ha sido esta situación del caso de las dos internistas, de las dos residentes y una internista. Y una interno, ¿verdad? Pero aquí hay problemas severos de nuestro sistema de salud pública, ¿verdad? Que deben de discutirse. Y vemos, por ejemplo, las coberturas de vacunación que se está haciendo, que se va a hacer, ¿verdad? Hablamos de, y es más, el señor presidente de la República este fin de semana reconoció lo que nosotros hemos dicho, que en el sistema de salud sigue habiendo escasez de medicamentos, falta de insumos, etcétera. Todas esas situaciones deben de discutirse, pero debemos discutirlas con alguien que sepa de salud pública, no con el ministro de Trabajo. Usted hace poco detalló, hace algunas semanas, en declaraciones, que criminalizar la protesta es una estrategia para callar todas las voces. Así decía, textualmente, eso le retomó. Sí, así es. ¿Por qué? ¿Usted cree que existe eso hoy en día? ¿No hay, por decirlo así, una especie de persecución? Por lo menos en el sector salud, nosotros sabemos que no solo lo que son el sector propiamente médico, sino que todos los trabajadores, ¿verdad? Llámese los que están en farmacia, los que están en enfermería, etcétera, etcétera, tienen prohibido, ¿verdad?, poder dar información de que la situación no está bien dentro de sus instalaciones. ¿Verdad? Hemos visto varios casos de personal de salud que ha sido despedido. ¿Verdad? Entonces, ahí están, yo recuerdo... Esto es una postura, por cierto, del presidente. Sí, la postura que hizo en relación a la postura que había dado, o a la opinión que había dado el movimiento, ¿no? Pero ahí está reconociendo el señor presidente, de que tenemos problemas graves en nuestro sistema de salud. Y los menciona, y son los que como colegio médico se han estado diciendo, hay que reunirnos y sentarnos, para discutir esta problemática que no es nueva. Hay intereses, deja entrever que pareciera ser que a raíz del clima electoral estaríamos entrando a una fase de activación de grupos de protesta, ¿no? Eso me recuerda al mismo argumento que los gobiernos de Arena, cuando estuvo Arena en el poder, durante nuestra lucha contra la privatización de la salud pública, decían los mismos argumentos que durante las gestiones del Frente acusaban al colegio médico de que éramos manipulados. En el caso cuando estábamos Arena gobernando, que el Frente nos manipulaba. Luego cuando llegó el Frente, que Arena nos manipulaba. Y ahora nos manipulan los Arena Frente. Entonces, esas son definitivamente argumentos
politiqueros, ¿verdad?, que no tienen nada de razón, de fundamento. El gremio médico representado en el colegio médico siempre ha demostrado que tenemos diversidad de pensamiento, y eso es lógico. Somos un grupo de médicos que cada quien puede tener su ideología política, pero cuando se trata de colegio médico y vamos a representar al colegio médico, vamos a hablar del gremio médico, de los problemas de salud pública, y no estamos siendo ni manipulados por nadie, ¿verdad? Sino que la realidad está y la viven nuestros pacientes día con día. Yo recuerdo hace una semana más o menos, o 10 días, su servidor hizo un artículo de opinión en Focus, en la revista Focus. Y ahí hablamos del sistema de salud está enfermo. Y si tú se acuerdas, Ernesto, durante la época de la huelga médica que paró la privatización de la salud, uno de los lemas del Colegio Médico decía: el sistema de salud está enfermo, queremos curarlo. Y desde 2002, el sistema de salud todavía sigue enfermo. Entonces, no se han corregido todos los problemas de ahí. Y además, el Colegio Médico siempre ha buscado tender puentes de discusión, de hablar con los que manejan, en este caso, la salud pública, pero siempre no hemos tenido la contraparte de decirnos: ok, vengan, sentémonos a un diálogo serio y tratemos de corregir esta situación, que ese es el único interés que tenemos como gremio, ¿no? No tenemos interés como de crear que el presidente Bukele ya sea que es constitucional o inconstitucional su candidatura a la reelección. Eso no estamos en interés de que votar al presidente, ¿vea? No, nuestro interés es la solución. O sea, el fondo de la protesta primero emerge por el tema de estos 13... Esa ha sido la punta del iceberg, sí. Porque ¿quién originó esto? Pero antes estaban también apuntando sus dedos contra la falta la falta de medicamentos, recuerdo que en su momento exactamente. Dijeron, ¿no? En algunas... Y también en esta punto de vista esta opinión que yo expresé. Ahí está, el artículo: el sistema de salud está enfermo. Exacto. ¿Verdad? Debemos curarlo. Ahí mismo yo manifestaba que para el 2019, 2018 será en diciembre de 2018, la Junta Directiva del Colegio Médico en su momento trabajó junto con universidades formadoras de recursos de salud, junto con otros sectores del sector salud, en la creación de una propuesta de un plan nacional a largo plazo que debían de tener el futuro gobernante. En ese tiempo todavía estaba la última gestión del Frente, y se convocó a los candidatos presidenciales a que fueran a recibir ese documento y que lo tomaran como insumo. He de recordar que el único que no asistió fue el actual presidente a eso. Nosotros siempre hemos buscado tender puentes de comunicación. Son los políticos, y no solo me refiero a esta gestión que está actualmente, sino que en general los que siempre han buscado ver otras cosas que no están en el interés genuino que tenemos como gremio médico, ¿no? ¿Hay expectativa, sin entrar, digamos, a jugar ese papel político electoral, pero la expectativa como gremio de que puedan venir un cambio o un giro en respuesta a las necesidades del sistema de salud? ¿Existe? Nosotros siempre hemos creído de que es importante que los políticos se dediquen a gobernar con la ayuda de los técnicos en las diferentes áreas. No puede, sinceramente, por lo menos su servidor, soy de la idea que un político no puede manejar, en este caso, cuestiones de salud pública. Debe de aliarse con los expertos en salud pública para poder tomar las mejores medidas en su gobierno, ¿no? Ese es lo que nosotros buscamos, pero desafortunadamente la historia nos ha dicho, desde que yo tengo uso de razón y desde que allá he estado yo en mi año social, siempre ha sido el mismo problema, que los políticos comienzan a manejar los problemas de salud pública basados en intereses únicamente partidarios, de beneficio
Por eso es que nosotros no hemos progresado. Fíjate que cuando, en este mismo artículo yo decía que cuando yo hice mi año social, las principales causas de consulta en los centros de salud eran infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas. Y si tú ves actualmente, si uno ve cuál es el perfil epidemiológico de las 10 principales causas de consulta, siguen siendo las mismas. O sea, increíble que en pleno siglo XXI no hayamos avanzado nada. Y otra cosa que me llama la atención en cuanto a lo que son los planes nacionales de salud, la semana pasada vi un tuit en donde no recuerdo quién había hecho una solicitud al Ministerio de Salud solicitándole el Plan Nacional de Salud 2019-2024, y la Oficina de Acceso a la Información, con fecha julio de 2023, le responde a esta persona o a una institución que solicita esa información que actualmente está en desarrollo el plan. O sea, lo están todavía terminando. Por Dios, ya va a terminar esta gestión. Y todavía no tenemos un plan nacional de salud. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ese es el punto. Ok, y estamos prácticamente a las puertas, ¿no? Claro. Y poca, digamos, propuestas en esa materia se ven. Obviamente no ha comenzado la campaña electoral, pero siempre es normal encontrarse con estos temas de manera anticipada, ¿no? Y el gremio médico, y particularmente el ramo de salud, como usted bien lo dice, pese a tener los grandes desafíos, debería de ser punto de prioridad en una agenda de presidencial, independientemente para el candidato que la lleve, ¿no? Así es, ese siempre ha sido el papel que nosotros buscamos como colegio médico, ¿no? Que tomen en cuenta las recomendaciones que se brindan, para que puedan ser implementadas y tener una mejor incidencia en las políticas de salud pública de nuestro país y en beneficio de la población salvadoreña, ¿no? Bueno, el tiempo ya se nos fue. Le quiero agradecer a nombre de todos nuestros equipos y sobre todo también de nuestra audiencia por la información que nos ha dado y que nos viene desde luego a refrescar un poco sobre la situación del COVID, que viene siendo punto de preocupación por los casos elevados que hay hoy en día, y que de alguna manera pues lo importante es mantener, como usted decía, no es obligatorio, pero por sentido común, ¿verdad? Es importante que cada quien sepa dónde utilizar su mascarilla, ¿verdad? Y utilizar todas aquellas medidas de seguridad o de sanidad para poder de alguna manera evitar contagiarse nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación, y siempre será un placer estar acá nuevamente. Le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, atentos a la situación climática en el país, vamos a conversar con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, precisamente sobre la situación así de temporal que se nos está avecinando. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con la segunda parte del programa, desde luego para conocer la situación climática del país y particularmente con todos estos sistemas atmosféricos que han estado siendo observados y están predominando precisamente sobre la región, y que de alguna u otra manera representan el gran reto, el gran desafío para las autoridades para evitar tragedias a la hora de su paso por nuestro medio. Sabemos de una situación atmosférica que estaría ingresando en las próximas horas al país, y creo que es importante estar atentos a esta situación. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida al director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, para que nos dé información precisa sobre estos y otros aspectos elementales dentro de la política de atención y de atención en casos de emergencia. Gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño, especialmente a todos aquellos que ahora mismo pues nos sintonizan, ¿verdad? Efectivamente hay en la cuenca atlántica ahora mismo hay una serie, digamos, de fenómenos hidrometeorológicos que están en franca evolución, aunque algunos
probablemente no van a llegar al istmo centroamericano. Sí. Hay que pensar que pues, la dinámica hidrometeorológica es pero muy compleja. Algunos terminan incidiendo sobre la zona de convergencia intertropical, que es la que al final nos termina dejando mucha humedad a nosotros. Ese es el caso hoy particularmente, y por supuesto a partir de eso pues estamos nosotros en franco desarrollo del plan invernal 2023, plan invierno 2023, y a partir de, digamos, de toda esa planificación estamos disponiendo de todo lo necesario para atender a la población. Interesante ese punto, porque usted bien lo dice, ¿verdad? Son sistemas atmosféricos que ahí están, fenómenos, pero que de repente nos sorprenden. Efectivamente. Veamos el caso último de lo que sucedió en Zacatecoluca, ¿verdad? Con el desbordamiento de un río y unas familias que quedaron ahí. Y ya, interesante, fíjese, porque más allá de que nos sorprendan o no, yo creo que es importante decir que hay fenómenos porque de repente también la población pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Nadie lo previó. Bueno, hay que decir que hay lluvias, las famosas lluvias convectivas, que dependiendo de cuál sea la dinámica hidrometeorológica del momento, tienden a formarse en muy corto plazo, tienden a dejar situaciones no solamente como la de Zacatecoluca y la de La Libertad, sino también como lo que tuvimos hace algunas semanas en la zona de la 29 Avenida, la 29 Avenida Norte, ¿verdad? Sí, entonces, un promedio, más de 20 casas dañadas. Entonces, son lluvias convectivas que nos dejan vientos rafagosos que en algún momento, le puedo asegurar, llegan a alcanzar velocidades que de repente son hasta propias de un fenómeno más organizado, como una tormenta tropical, ¿verdad? ¿Ese fue un tornado? No, realmente no. Fíjese que nosotros, digo, por la dimensión de lo que podemos observar en ese momento, no era tan fácil. No era tan fácil, pero realmente no llega a la categoría de tornado, algo que no es muy usual en nuestro, o mejor dicho, pero no es usual también verlo así de manera tan lineal. Exacto, sí. Ingresando a nuestro país, y no de forma espiral, sino que más bien lineal. Más está asociado al flujo del este, que entre julio y octubre es el pan de cada día en todo el istmo centroamericano, ¿verdad? De ahí las famosas también ondas tropicales que entran, bueno, ahora mismo está saliendo una, ¿no? Ahora mismo está saliendo, o ayer mismo, perdón, estaba saliendo una onda tropical que, pues, dado que estamos con el fenómeno del Niño, no ha tenido mayor incidencia en el territorio nacional. Sin embargo, insisto, no hay que ver estos fenómenos como algo muy trivial. O sea, tampoco hay que verlo porque muchos dicen el fenómeno del Niño significa que no hay lluvia. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. De hecho, hay lluvia, vamos a tener lluvia, claro. Tal vez no con la contundencia que tuvimos los últimos 3 años que estábamos bajo el fenómeno de la Niña, pero de que vamos a tener lluvias, vamos a tener. A ver, ¿verdad? pero en el caso de ustedes como Protección Civil, ¿sí están atentos y preparados para poder actuar inmediatamente bajo ese monitoreo que tienen en este caso las autoridades especializadas, que es en este caso el Ministerio de Medio Ambiente? Exactamente, específicamente la Dirección de Observatorio de Amenazas. De acuerdo. Definitivamente que sí, Ernesto. Desde el mes de abril fue presentado el Plan Invernal 2023 y hay que denotar algo. Si bien es cierto, fue presentado en el mes de abril, hay una evaluación que se hizo inmediatamente después que terminó la temporada invernal 2022 y en función de eso, bueno, ya se veía venir el Niño, ya habían algunos pronósticos, aunque sea bastante alejados de lo que ahora realmente está sucediendo, pero habían algunos pronósticos sobre las condiciones que iban a predominar a partir de la llegada del fenómeno del Niño, ¿no? En ese sentido, quiero comentarle que el plan invernal no solamente considera, por ejemplo, hoy por hoy, no solamente considera escenarios tan críticos como lo que tuvimos en Zacatecoluca, La Libertad, la 29, iniciando el invierno tuvimos algunos efectos bastante, digamos, impactantes, sino que también ahora mismo estamos pensando en qué va a pasar si el fenómeno del Niño llegara a prolongarse el otro año
y más que prolongarse, llegar a dejar daños en la agricultura, que es donde más impacta, ¿no? Sí. Así por la es que, sequía. Estamos hablando de sequía, que es todo lo contrario, ¿verdad? De hecho, ya hicimos un recorrido, le cuento. ¿Sí? La semana anterior, hace 2 semanas, hicimos un recorrido. En El Salvador, Ernesto, hay un sistema de sectores organizados, liderados por Naciones Unidas, un sistema de clusters, como también se le llama, que se enfocan en temas muy específicos. Uno es la seguridad alimentaria, otro es la protección, otro, así sucesivamente. Entonces, indudablemente, a partir de lo que ahora se prevé, ya se ha hecho un recorrido por algunos municipios que son parte del corredor seco. ¿Qué pasó con Zacatecoluca en el caso muy en particular? Zacatecoluca, no se les avisó, no se tenía previsto ese desbordamiento, esas inundaciones. Lo que ha sucedido, Ernesto, es una mezcla de varias cosas. Número 1, lluvias convectivas que se formaron básicamente muy rápido. Número 2, vientos rafagosos que botaron árboles, los árboles taponaron algunos ríos y de ahí pues la cadenita que ya conocemos. ¿Y esto no da tiempo para armarse o estar preparados cuando usted me dice que son lluvias que de repente nos saltan, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver también con el sistema de predicción, o los sistemas de predicción que tenemos como país, ¿verdad? Como país es bien importante que la población sepa que la Dirección de Observatorio de Amenazas, que es nuestra principal fuente de información científica, pues indudablemente hace un gran trabajo y es parte de la coordinación que tenemos, ¿no? Entonces, pero obviamente hay situaciones que es sumamente difícil, ¿verdad? El tema hidrometeorológico es muy complejo. Hay modelos matemáticos que le permiten a usted predecir o establecer una probabilidad que no siempre va a ser tal cual se plantea, ¿verdad? Entonces, entran en juego otras situaciones. Hay que recordar que una de las, digamos, tareas que nosotros como sistema de protección civil nos enfocamos previo a la llegada del invierno fue justamente descopar árboles, limpiar quebradas, pero en algunos casos son propiedades privadas, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, en Comalapa, y en San Luis Talpa, una buena parte de los árboles que cayeron y que al final terminaron obstruyendo el río que consecuentemente provocó el desbordamiento, están en propiedades privadas, ¿verdad? Entonces tampoco es que podemos llegar nosotros y digamos incursionar en una propiedad. Lo que nosotros apelamos pues al buen juicio de las personas, y por eso, si usted recordará, previo a la temporada lluviosa decíamos, este es el momento, hay que limpiar canales, hay que limpiar diques, hay que descopar árboles. Veamos un poquito la experiencia que nos ha dejado el hecho de poder adaptarnos a estos cambios, ¿verdad? Y enfrentar situaciones de emergencia. Entendería yo que existe un mapa de zonas vulnerables a las cuales se le pone la debida atención, ¿no? Efectivamente. Hablemos de esto cuando regresemos. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:32. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta conversación con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y que estamos de alguna manera haciendo una lectura de cómo está la situación climática en el país, y particularmente con estas lluvias o sistemas que se presentan de manera quizás repentina y que ocasionan algunos estragos. Como lo hemos estado poniendo y citando de ejemplos, el caso de Zacatecoluca, lo que sucedió también en la 29, en el sector de Don Rúa, etcétera, ¿no? Ahora, todo esto nos ha dejado experiencias a nosotros vivas, ¿no? De experiencias en las que como país ya tenemos un plan y sobre todo un mapa sobre las zonas de vulnerabilidad que tenemos. Efectivamente. Y esto es una herramienta importante para saber dónde y cómo pueden generarse problemas a la hora de una situación como esta. Voy a citar el caso, por ejemplo, Los Chorros es casi impactante, cualquier situación que se dé, movimiento telúrico, lluvia, lo que sea, ¿no? En materia de movimientos de laderas, es decir, zonas donde pueden ocurrir deslaves, derrumbes y deslizamientos, básicamente hay
tres zonas que son muy, pero muy, o están muy identificadas, ¿verdad? Es la zona de Los Chorros es una, la zona de la cordillera del Bálsamo es otra. También, sí. Recordará usted cuántas veces, por ejemplo, la carretera que va desde Santa Tecla hacia Comasagua, sí, ha sido incomunicada por este tipo de situaciones. Y otra también, otra zona, la ruta panorámica, que en muchos casos ha presentado este tipo de situaciones. Pero como usted bien lo ha apuntado, Ernesto, la verdad es que tenemos un mapa que nos permite hoy por hoy identificar zonas que son susceptibles a movimientos de ladera, es uno, zonas inundables, que ya sabemos que por condiciones, digamos, geográficas, estoy hablando de planicies, estoy hablando de todas aquellas zonas que están sobre todo circundantes a los deltas de los grandes ríos o de los ríos con mayor afluencia, el río Paz, el río Lempa, el río Jiboa, tienden a ser muy susceptibles a inundaciones, sobre todo inundaciones, digamos, lentas, ¿verdad?, que gradualmente se van presentando. Y también otra de las zonas que el mapa actual, digamos, de susceptibilidad nos presenta son las famosas inundaciones urbanas, claro, que en los últimos años ha venido dando mucho que hacer. Ya pues todos sabemos que aquí hay una situación que tiene que ver con la edad que tiene el sistema de drenaje de la zona metropolitana, la insana costumbre que seguimos teniendo de arrojar basura en cualquier lugar, ¿verdad? Y aprovecho este momento para comentarle que justamente por eso es que una de las tareas que realizamos, antes era al inicio, o el año pasado lo hicimos al inicio, a partir, digamos, de la incidencia que vemos, lo estamos haciendo constantemente, es el tema de limpieza de esos drenajes, ¿verdad? Y las quebradas también. Entonces, a partir también de este mapa, Ernesto, nosotros hemos podido realizar tres cosas muy puntuales que nos permiten, hoy por hoy, tener, digamos, la listeza operacional para actuar de forma oportuna. Número uno, ya sabemos que tenemos zonas inundables, listo, entonces hay que disponer de albergues preequipados que nos permitan evacuar tempranamente, habilitarlos tempranamente y darle a las personas un lugar digno donde protegerse. Segundo elemento importante que nos permite contar con un mapa de riesgos, tener digamos, recursos preposicionados en diferentes puntos del país, porque las personas cada vez que son evacuadas, no solamente hay que proveerles un albergue digno, no solamente hay que proveerles refugio, hay que pensar que muchos de ellos en algunos casos lo pierden todo, ¿verdad? O pierden lo poco que tenían. En ese sentido, tener recursos preposicionados nos permite proveer una asistencia humanitaria que tiene que ver con agua segura, ropa, alimentación y algunos enseres que en algunos casos, pues, si bien es cierto, no les permiten a ellos mantener darle continuidad a su vida inmediatamente, pero más allá de eso, les permiten mantener la cohesión familiar y todo eso que, pues, básicamente es un tema de asistencia humanitaria internacional, ¿no? Estándar internacional. Y un tercer aspecto que estos mapas de riesgo nos permiten es tener una disponibilidad en diferentes puntos del país de recursos mecánicos, estoy hablando de vehículos, que nos permitan también no solamente evacuar a las personas, sino que llevar la asistencia humanitaria. Estoy hablando de vehículos que en algunos casos no necesariamente tienen que ver con vehículos de transportes de personas, sino vehículos hasta de doble tracción que nos permitan llegar hasta donde las personas estén, ¿verdad? A ver, un elemento bien importante en todo esto es lograr establecer un plan, ¿sí? Hablamos de un plan nacional de reducción de riesgos. Sí. Cuéntenos un poquito sobre eso, que yo creo que es bien importante que la población sepa en qué consiste y qué alcance va a tener esto. Bueno, le cuento que esa es una tarea pendiente. Esa es una tarea pendiente desde que se aprobó la ley, Ernesto, en 2005. Cuando se aprobó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en 2005, uno de los considerandos para pasar de la Ley de Defensa Civil que teníamos, que databa de 1976, a la ley actual,
era que la ley anterior, digamos que mandataba tener planes eminentemente de respuesta. La gestión de riesgos, o mejor dicho, la protección civil, que ahora también se concibe como una forma de gestionar los riesgos, es decir, disponer de una planificación, organización, mecanismos de control y todo aquello que nos permita de verdad reducir el riesgo, no ha sucedido en El Salvador, ¿verdad? No ha sucedido, y hay que decirlo con toda franqueza. Esa es una tarea pendiente en la que ya como Dirección General de Protección Civil, que suponemos ser el ente rector de la protección civil y la gestión de riesgo en El Salvador, es una de nuestras tareas. Esperamos este año presentarle al país por primera vez un plan nacional de reducción de riesgos, que entre otras cosas debe retomar, por ejemplo, todos aquellos metas que sugiere el marco de Sendai 2015-2030, que es el marco global actual. Si usted recordará, entre 2005 y 2015 se tuvo el marco de acción de Hyogo, ¿verdad? Ese debió haber sido, digamos, el primer, debió permitirle al país tener, aunque sea un esbozo de la reducción de riesgo y no seguir pensando en planes eminentemente reactivos. Sin embargo, no sucedió. El punto es que ahora hemos hecho una consulta, nos ha tardado mucho, hemos ocupado básicamente el último año y medio, porque en primer lugar queremos que sea un plan consulto, ¿verdad? En materia de reducción de riesgo de desastres, Ernesto, nosotros queremos darle una visión holística a este plan. ¿Por qué? La gestión de riesgo, o mejor dicho, cada vez que se materializa una amenaza, afecta no solamente a los menos desposeídos, afecta a todo el mundo, ¿verdad? Afecta a todas las personas, afecta a la empresa, afecta al medio ambiente, afecta la infraestructura productiva, infraestructura de habitación. En ese sentido, es importante que un plan de reducción de riesgos no solamente sea debidamente consultado, sino que también considere los metas globales. Estoy hablando del marco de Sendai, estoy hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero comentarle que parte de esas consultas ha involucrado trabajar con agencias del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, como la Oficina de Asuntos Humanitarios. En algún momento también hemos tenido el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas o la Agencia de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, esperamos presentarlo a la brevedad posible. Con este plan, Ernesto, estamos definiendo la estrategia que el país debería seguir en el corto, mediano y largo plazo para reducir verdaderamente el riesgo. Es decir, ya no solamente pensar en una gestión reactiva que tiene que ver con lo que ahora muy bien hemos hecho. Cada uno de los planes, creo que el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha demostrado por demás que nos adelantamos a los hechos, ¿no? Entonces, ahora, esto tiene que ser avalado precisamente por autoridades o certificado por Naciones Unidas. Sí, hay una oficina, la Oficina de Acuerdo Global, ¿no? Sí, exacto, sí. La UNDRR, la Agencia de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastre. Pero más allá de eso, hay que recordar que, así como por ejemplo la Carta de los Derechos Humanos es un acuerdo macro, es un protocolo global para trabajar sobre los derechos de todas las personas, el marco de acción 2015-2030 plantea que, por ejemplo, todas las personas, absolutamente todas las personas, deberían gestionar el riesgo, o deberían, en primer lugar, conocer el riesgo, que no significa, por ejemplo, como país decir que aquí tiembla, que aquí llueve, sino dónde, en qué cuantía afecta a una población, en qué cuantía afecta a otra. Eso ha debido pasar por un estudio muy, digamos, crítico, ¿verdad? Muy analítico. Por otro lado, también, más que sea aprobado, todos los planes en El Salvador, Ernesto, son aprobados por la Comisión Nacional de Protección Civil. Hay que recordar que la ley plantea 4 instancias, desde lo político estratégico a lo eminentemente operativo, que es la Comisión Nacional de Protección Civil,
las comisiones departamentales que también ejercen la política y la estrategia en materia de protección civil. Y estas están activas. Estas sí están dentro del parámetro exigente de la ley, se están cumpliendo esto. Y hoy más que nunca. Solo falta entonces el último que estamos hablando, que es el Plan Nacional de Reducción de Riesgo, para coronar ya un poco. En realidad queremos presentarle al país este año, Ernesto, 3 planes que son claves para la protección civil y la reducción de riesgo en El Salvador. Número 1, el Plan Nacional, justamente, que, digamos, dicta todo lo político estratégico que hay que seguir. El Plan Nacional de Reducción de Riesgos, basado en estrategias puntuales para reducir el conocimiento del riesgo, gobernanza del riesgo, preparación efectiva para la respuesta. Y el otro, una estrategia de recuperación. La estrategia de recuperación que tiene que ver, y le cuento que es otra deuda pendiente digamos, en materia de reducción de riesgo de desastre. La estrategia de recuperación que dicta o debe dictar cuáles son los pasos que de manera articulada debe dar todo el Estado para recuperarse una vez una amenaza se ha materializado en el corto, mediano y largo plazo. Estoy hablando en términos, digamos, económicos. Por ejemplo, se conoce como continuidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cada vez que tenemos un terremoto? ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos otra vez una tormenta como la Stan, como Mitch? Sí. ¿Qué debe hacer el país para recuperar inicialmente los servicios que son esenciales, ¿verdad? Los servicios básicos, como también le llaman. Pero más que eso, ¿qué debería hacer el país para que en el corto plazo se transfiera el riesgo, para que las personas que pierden algo puedan recuperarlo a la brevedad posible? Entonces, eso indudablemente debe pasar por una estrategia de recuperación que le permita. Regularmente nosotros vemos los desastres como algo de una gran magnitud, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pequeños desastritos, con aquellas personas que a lo mejor tenían nada más 3, 4, 5 vacas y el río se las llevó? Sí. ¿Quién le responde? ¿Quién le resuelve a ellos esa pérdida? ¿O quién repone en todo caso? ¿Quién repone? Entonces hay que pensar en la transferencia del riesgo, es decir, ¿cómo aseguro yo que voy a continuar con mis medios de vida, o que mis medios de vida van a ser repuestos una vez haya tenido un evento de gran impacto como esto, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, Ernesto, indudablemente el Plan Nacional de Reducción de Riesgo es la base de todo. Entonces será este año que se presente ya para poder tener a la brevedad posible, Ernesto, y por supuesto la tarea, ya están invitados a la presentación, ¿verdad? Con gusto regresamos para contarle. Aprovechando ya los últimos minutos que nos quedan, pensemos en lo que viene por delante. Usted me decía de que tenemos el fenómeno del Niño, que si bien es cierto, es una característica de no tener o contar con la mayoría de agua en un invierno, pero siempre se presentan las tormentas. Hay un factor que preocupa, y usted también lo mencionaba, que tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, que quieras o no, el impacto se está teniendo ya y reflejándose en algunos cultivos en varias zonas donde no ha llovido, y esto ya representa una situación de emergencia para el país, ¿no? Definitivamente, y quiero comentarle que ya todas las instancias que tienen participación directa o indirecta con esta, digamos, con esta situación, estamos activados. Están activos, hay articulación, porque también está el sector cafetalero. Por supuesto. El café no ha recibido mucha agua, y eso va a permitir, de acuerdo a los conocedores en la materia, que el grano no pese o que se seque, en fin, tantas cosas que puede causar la falta de agua, ¿no? Y fíjese que más allá de eso, pues en principio creo que hay que verlo de una forma muy integral. Más allá de las pérdidas que se puedan tener o los daños que pudiera llegar a sufrir un sector, digamos, muy importante en el país, como es el sector cafetalero, todos sabemos que por siempre, o desde que llegó el café a este país, pues ha sido una fuente de ingresos para muchas personas, ¿verdad? Desde el recolector que llega y hasta aquellos pues que subsisten digamos, de forma indirecta. Pero más allá de eso, yo creo que hay que pensar, la seguridad alimentaria tiene que ver, en primer lugar, Ernesto, con que tengamos el suficiente producto para asegurar nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestras necesidades en la población. Muchas de las personas que cultivan
maíz y frijol, no solamente cultivan para asegurar, digamos, el producto para su consumo propio, sino también para venderlo. Entonces, indudablemente que todos estamos ya activos. De hecho, la semana pasada también tuvimos una reunión con el sector de seguridad alimentaria liderado en el país por la FAO y por el Programa Mundial de Alimentos, que son dos agencias de Naciones Unidas que tienen, digamos, responsabilidad directa sobre esta temática. Pero también, indudablemente, se suman instancias como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, la CONASAN, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, nosotros como Protección Civil también somos parte de ese sector y estamos ya adelantándonos a los hechos, previendo cuáles son los pasos que deberían seguirse. ¿Qué pasa si no se alcanza la producción? ¿Qué procede con esto? El recorrido que se hizo hace 2 semanas justamente por la zona, municipios que son parte del corredor seco, usted sabe que El Salvador es parte del corredor seco, sí, exacto, que va pues desde, básicamente en toda Mesoamérica, ¿no? Ese recorrido se hizo la visita a los municipios de Arambala, Sensembra, también y otros municipios aledaños. Entonces, me decía uno de los compañeros de Protección Civil, que es el delegado regional, me decía, mire, hemos visto algunos lugares en los que la milpa ha crecido muy bien y todo, pero no está produciendo como debería estar produciendo. Entonces, digamos que esa es una campanada ya, ¿no? Sí. Esa es una campanada, hay que pensar en qué vamos a hacer. Indudablemente que las autoridades especialistas en la materia van a tener que tomar cartas en el asunto. Nosotros como Protección Civil lo que hacemos es promover o ver esta situación con una perspectiva de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si no se alcanza la producción? ¿Qué pasa con las personas que subsisten de eso? Habrá que pensar en subsidios, habrá que pensar en asistencia humanitaria, habrá que pensar en una modalidad que se ha venido utilizando desde hace algunos años, que ha resultado ser muy efectiva, que es transferencia de efectivo para personas afectadas. Una serie de detalles, Ernesto, que hay que ir considerando. Ok, pero esto está contemplado dentro de los planes de ustedes, digo, porque sí, cualquiera puede creer que Protección Civil está basado solo en la atención de emergencia. No, de ninguna manera. O sea, el tema de la seguridad alimentaria viene siendo como un punto de discusión que por años dicta a preguntarse, bueno, realmente nosotros debemos de aprovisionar siempre ante situaciones adversas de clima. Ahora más que el cambio es más evidente, ¿no? Sí, por supuesto. Cambio climático. Sí, definitivamente. Y hacia eso deberíamos migrar todos, ¿verdad? Sí. Hacia una gestión prospectiva del riesgo, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Es decir, ya no solamente pensar en la gestión reactiva, que es necesaria, ¿verdad? Que es necesaria, Ernesto, porque lastimosamente venimos de administraciones que, más que promover la gestión prospectiva del riesgo, promovieron la generación de nuevos riesgos. Indudablemente, hoy por hoy, la gestión reactiva es una necesidad. Nos hemos enfocado en eso porque hay cualquier cantidad de zonas vulnerables en el país. Naciones Unidas lo ha dicho, muchas instancias de orden internacional lo han dicho. El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. ¿Por qué? Porque lastimosamente se permitió en algún momento, en primer lugar, si hablamos de un rubro como tal, la vivienda, ¿verdad? Construir en zonas que no se debió permitir nunca, ¿verdad? Entonces, la gestión reactiva es necesaria. Hemos trabajado para darle un nuevo giro a la forma en la que se responde a las personas afectadas. Nos hemos ocupado de tener personal entrenado, formado. Sí, bien formado. Eso iba a consultarlo. ¿Está certificado bajo esa línea de profesionalización del área de atención de emergencia? Por supuesto. Y de hecho una de las metas actuales nuestro, o una de las prioridades, mejor dicho, Ernesto, es constituir definitivamente. Ya está funcionando, estamos haciendo lo necesario para que llegar a un punto en el que El Salvador pueda decir: tenemos una Escuela Nacional de Protección Civil, Búsqueda y Rescate, que le permita a las personas no solamente llegar y tomar un curso o una formación con una acreditación,
sino que también lo puede hacer incluso hasta en línea. Queremos a la brevedad posible también, la tenemos en fase de prueba ahora mismo, la Escuela Virtual de Protección Civil, donde usted perfectamente puede decir, hoy quiero tomar un curso sobre evacuación, ¿verdad? Entonces puede accesar a una plataforma, pueda tomar su curso de evacuación. Estamos tratando de tecnologizar también la protección civil. Ese es el objetivo, porque justamente eso es lo que nos manda el marco de Sendai 2015-2030. Naciones Unidas también ha promovido en los últimos años algo que me parece a mí muy, pero muy importante, y se llama Sistemas de Alerta Temprana para Todos. Sí. De hecho, le cuento que a nivel global hay 50 países que fueron elegidos para ser, digamos, beneficiados con un fondo para promover sistemas de alerta temprana. El Salvador no es uno de esos. De hecho, en Centroamérica el que fue elegido fue Guatemala. Pero vea usted que todo lo que estamos, las prioridades de país ahora mismo en materia de protección civil, no solamente van de la mano con el marco de Sendai, sino con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Interesante, vamos a estar muy a la expectativa de cómo va en el curso de los meses que faltan, ¿verdad? La situación climática, y esperamos pues que no nos sorprenda, ¿verdad? Como lo han habido, dejando tragedias a su paso. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted, Ernesto, por la invitación. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.